Bueno, Osvaldo, ayúdame con la lectura de la palabra, por favor. Sí, vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, dice la palabra del Señor así. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús les vio, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti esta palabra de este día. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú nos tienes en ella, en este pasaje y en toda tu palabra. Y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, atesorar en nuestro corazón, de tal manera que nuestro corazón rebose palabra buena. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. Ay, Osvaldo, ¿por qué a mí no me tocan mensajes suaves? Porque eres bisturí. Ah, me acordé, soy bisturí. Palo y palo y palo y palo y para el cuartel. Bueno. Cuando nosotros vemos lo que le aconteció a Jesús, esto no es una parábola, esto fue una vivencia, y vemos de continuo a un Cristo, a un Jesús absorto por la incredulidad de la gente, por la falta de agradecimiento de la gente. Y cuando hablamos de 10 estamos hablando de totalidad, aunque si fueron 10 leprosos los que tenían esta condición. ¿Quién era un leproso, Osvaldo? A ver, dame una idea para ver si puedo sacar adelante el tema. Sí, sufría una enfermedad de la piel terrible, que se iba desprendiendo la piel, y la persona, por supuesto, al tiempo moría porque se descomponía prácticamente en vida. No, ¿quién era un leproso? O sea, ¿qué le acontecía a una persona una vez que le caía lepra? Okay. Una persona que era leproso, como era muy contaminante y realmente esa enfermedad era infecciosa, tenía que ser llevado fuera de los campamentos de la gente, vivir en lugares aislados, y no podía acercarse a nadie bajo pena de muerte, inclusive. Bueno, mire, a mí me llama la atención porque un leproso era una persona que había perdido todo. Era una persona que lo excluían de la sociedad. No podía estar caminando entre gente sana para contaminarlos. Mire, aunque no era lepra, esta semana nos aconteció algo increíble, ¿verdad, Walter? Sí. Increíble. Una persona a quien aprecio mucho en Venezuela, porque como decimos los venezolanos, es el palo de pica hueso. O sea, a quien molesto casi a diario en Venezuela. De continuo, yo creo que no pasa una semana sin que yo lo moleste. Es como mi brazo ejecutor en Venezuela. Hazme este favor, hazme esto, hazme lo otro. Él me ayuda en muchas cosas. Bueno, resulta ser que su mami estaba enferma por muchos años. Y bueno, la señora empezó a agravarse, tenía unas heridas abiertas. Y entonces él me llama desesperado porque su mami ya le está llegando el fin, como nos llega a todo, ¿verdad? Y él me dice: pastora, necesito un consejo suyo. ¿Me la llevo a la casa o la dejo aquí en la clínica, o nos quedamos aquí en la clínica, pues? Porque hay quienes en mi familia me dicen que deberíamos de llevarla a que repose ya en la casa hasta que Dios decida, ya que ella está en coma. Yo le doy un consejo conforme a mi conocimiento de una señora de 61 años.
yo le digo, mira, mi amor, si tú te la llevas a tu casa, ¿verdad? Y ella ya le empieza a faltar el aire o empieza a quejarse, ¿qué puedes hacer tú? Tú no sabes de medicina. Mientras que está ahí en la clínica, ¿verdad? Hay más oportunidades de que la traten. Cualquier cosa, cualquier evento que se presente, esa es mi opinión. Pero yo voy saliendo para la radio, así que no puedo atenderte en este momento, te hablo después de que termine en la radio. En el momento que cuelgo la llamada, yo le pregunto al Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, ¿qué consejo le doy? No sé qué decirle porque él quiere que su mamá esté en la casa, pues, y que repose en paz allá en la casa. Pero otros le dicen que la deje en la clínica y así que está entre dos aguas. Pero yo no sé qué aconsejarle. Me dijo, dile que no se la lleve a la casa. Que le hagan todas las limpiezas que le puedan hacer allí, porque con esas heridas abiertas se puede alojar una bacteria en la vivienda que le va a costar para sacar. ¿Usted cree que eso se me hubiese ocurrido a mí, que yo no sé de medicina? No, yo no sé nada de eso. Sin embargo, yo enseguida lo llamé, le dije, y se quedaron en la clínica. Gracias a Dios se quedaron en la clínica. La señora, como era pensado, se agrava y hicimos una oración. Y yo le dije, tienes que soltar a tu mamá. Él soltó a su mamá y ayer me estaba testificando que no pasaron escasos 10 minutos cuando su mamá partió a la presencia del Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? La señora no estaba leprosa, solo tenía unas heridas abiertas y corría el peligro, ¿verdad? De contaminar la casa. Porque donde hay heridas abiertas hay un peligro de que una bacteria se aloje y que esa bacteria sea contaminante, y entonces después para desarraigar la bacteria se hace terrible. Eso hay que hacer una limpieza exhaustiva. Por eso es que hay personas que entran a un quirófano a hacerse una operación casi que de rutina y salen con una bacteria. ¿Por qué? Por lo delicado que son algunas heridas cuando alojan bacterias. Pues un leproso era una persona que estaba en tal condición que era 100% contaminante. Por eso ellos, cuando eran leprosos, eran excluidos de la sociedad, fuera de aquí. No podían estar en sus casas, no podían estar con su familia, no podían administrar lo que tuvieran. Eran personas que estaban excluidas y con una sentencia de muerte sobre sus vidas. Sí. Vienen estos leprosos. Dice que Jesús iba de camino a Jerusalén y pasando por la región de Samaria y de Galilea, llega a una aldea y le salen al encuentro los 10 leprosos. Y obviamente, al ver que era Jesús, comienzan a dar gritos. Y dice que le gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. O sea, ellos sabían que este hombre era el portador de los milagros. Era la oportunidad de vida, era la oportunidad no solo de ser sano, sino de la restitución, de poder volver a sus lugares, a sus fuentes de trabajo, a sus fuentes de empleo, a sus casas, a su familia, a habitar en familia nuevamente. Y Cristo les da una palabra, le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad en el camino. Pero dice la palabra de Dios que uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios, dando grandes voces. Y es que los otros no se dieron cuenta que estaban limpios. Porque la palabra registra que los 10 fueron limpios. No es que, oye, ¿será que solo se sanó uno y los otros 9 no se saben? Los 10 fueron limpios. Pero solo uno de ellos regresó a Dios dando grandes voces. Dice, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Y era un samaritano, una persona que no era
judío al 100%. Supuestamente un excluido. Era doblemente excluido. Era excluido por su nacionalidad y era excluido por su condición de enfermedad, de salud. Y Cristo queda en shock y dice, ya va. ¿Pero acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios y le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ya le estaba sano, pero el agradecimiento le trajo como resultado la salvación. Esto de estos 10 leprosos habla de la condición de cada uno de los seres humanos. Si realmente quieres dejar de ser un excluido, un cero a la izquierda y comenzar a ver a Dios obrar en tu vida, si quieres cumplir propósito eterno, ser usado por Dios por aquello para lo que fuiste creado, vas a tener número 1 que ir al encuentro con Jesús. No importa tu condición o tu situación, no importa. No importa cuán vergonzosa sea. Al salir al encuentro de Jesús, Él te va a dar la victoria. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Eran 10 hombres, 10 es totalidad. Y esto se refiere a cada persona que tiene como mínimo una oportunidad de un encuentro con Jesús. Dios siempre está dando oportunidad a cada persona que le conozca, de mostrarle su amor, su cuidado. Y depende de cada quien el ser agradecido y que profundice esa relación con Él. Enfermos de lepra, una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Y solo porque Satanás quiere la muerte prematura de todos. Por eso es que la gente no cumple su propósito. Porque el sueño del enemigo es destruir la humanidad. Mientras que el sueño de Dios es que todos sean salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es importante comprender que Cristo en tu vida es la oportunidad de escapar a esa sentencia. Esto habla de la obra redentora de Cristo para con la humanidad, de la condición de cada uno de nosotros como seres humanos y del poder que tiene Cristo para socorrernos a todos. Basta con una sola orden dada por Él y todo lo que nos aqueja desaparecerá. Ahora, ellos gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Él solo les da una orden, vayan a presentarse delante del sacerdote. Porque Dios siempre te va a pedir que hagas algo para Él glorificarse. La acción basada en la obediencia siempre va a traer resultado. Ahora, Samaria. Samaria era un lugar aborrecido por los judíos. Eran mestizos, habían mezclado la sangre de los gentiles con la de los judíos. Pero Dios da tanto testimonio de ellos en cuanto a su arrepentimiento. No importa lo malo que hayan hecho tus antepasados. Lo importante es que tú demuestres tu fe para con Dios. Él te sanará, Él te restaurará, Él cambiará tu tragedia en victoria, tu desgracia en testimonio. No creo que haya una peor situación que la que vivían aquellos leprosos, excluidos de la sociedad, de la iglesia. A la iglesia menos podían ir. Así, imagínate, claro. Allá no podía entrar nadie inmundo. De la sociedad, de la iglesia, de su familia y de la esperanza de un milagro. La muerte era segura para ellos. Milagro o muerte. Pero mientras ellos iban caminando, se encuentran con Jesús, comienzan a clamar, pero solo uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios, dando grandes voces. ¿Quieres ver continuamente la gloria de Dios? Alaba a voz en cuello.
Mire, uno de los problemas que tiene la sociedad es la queja. A mí me llama la atención que Dios, Jehová Dios, estuvo dispuesto a destruir a Israel completo en el desierto por la murmuración. La gente se frustra por lo que no tiene, en lugar de agradecer lo que sí tiene. Porque yo te digo sinceramente, por lo menos Valdo y yo tengo 30 años siendo una chica súper mantenida por Dios. Trabajo, le predico, enseño a otros, hago células, salgo a predicar a la calle, hago enseñanzas ahora los últimos 8 años, predicando a través de audio y a través de las redes sociales, y Dios me sustenta. Osvaldo tiene como 14, Osvaldo, que Dios te dijo que te dejaras sustentar por él y lo tuviste que abrazar, esa idea, porque uno siempre quiere resolver. Pero ¿saben? El ser humano, tenga lo que tenga, tiene que ser agradecido, porque Dios siempre nos da. Mire, si usted está vivo, es porque Dios le ha dado la vida. Si usted respira cada día, es porque Dios le regala ese oxígeno. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Ahora, cuando la persona, en lugar de ser agradecida con lo que tiene, se queja por lo que no tiene, no ve la gloria de Dios. Porque continuamente le va a hacer falta algo. A la gente siempre le va a hacer falta algo. Los grandes millonarios siempre les hace falta algo. A todos nos hace falta algo. Pero si nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, entonces definitivamente Él se va a glorificar añadiendo lo que nos haga falta. Me llama la atención que los otros 9, Osvaldo, dime algo, por favor. ¿Qué pasó con esos 9 que no volvieron a agradecer a Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estaba su visión? ¿Dónde estaba su sensibilidad? ¿Dónde estaba su espiritualidad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál es tu idea? Bueno, la respuesta es simple. Tenían un orgullo religioso. Ellos pensaban que se merecían lo que le había pasado a ellos. Pero resulta que ninguno de nosotros es merecedor, sino por la misericordia de Dios, que pone su gracia sobre nosotros. De hecho, meditemos lo siguiente para que tengamos compasión de la humanidad en general y le prediquemos a las almas. Cuando decimos 10, se habla de totalidad, pero mire que toda la humanidad tiene un problema que se llama la lepra del pecado. Mire, usted puede tener a su lado una persona que es inconverso, que está a su lado, que usted sabe que no ha aceptado a Cristo. Esa persona tiene peligro de muerte. ¿Qué va a pasar con esa persona? Muerte eterna. Exacto, cuando esa persona pasa a eternidad, y si usted no la ha predicado, si no la ha hecho, o sea, es que es sencillo. Usted lo que tiene que hacer es que acepte a Jesucristo como su único Salvador, y eso no le lleva ya mucho tiempo, porque además, cuando nosotros entregamos a una persona a Cristo, Dios se encarga de ellos, Dios se hace responsable de la vida de ellos. Entonces, sencillamente estamos cumpliendo la gran comisión, porque Cristo, a eso Cristo vino, a que la gente aprendiera que clamando a Él, así como dice este hombre, y hincándose a Él, o sea, reconociéndolo como Señor, realmente iban a tener eso. Entonces, los otros prácticamente, bueno, no sé qué sería de la salvación de ellos. Pero bueno, solo a este fue que le dieron que se salvó. Exacto, o sea, mire la exclusión que hay allí, ¿ve? O sea, los otros se fueron, pero ¿y su salvación? Ok, fueron sanados del cuerpo, ¿verdad? Pero después murieron. Pero un día te aseguro que no están vivos. Y bueno, entonces como estarán delante de Dios vivos. Ese es el meollo del asunto, ¿ves? A menos que Dios haya puesto a este leproso que le predicaron a otros 9 y le haya dicho, mira, Cristo me hizo esta cosa. Tuviera registrado. Tuviera registrado, ¿ves? O sea, no, mira, el leproso fue y le predicó a los otros 9. No, ni siquiera eso dice, porque es una cuestión individual. Pero tenemos que ser conscientes a cada uno de la gente que está a nuestro alrededor, que es la totalidad de la humanidad. Pero aparte que nosotros ya hemos aceptado a Cristo, ¿no? Pero el resto de las personas están como esos 9 leprosos, ¿ves? Y solamente los que han aceptado a Cristo pueden hacer que su vida sea eterna. Mira esto, Osvaldo. ¿Sabes lo que esto me grita a mí? Que toda la humanidad necesita de Dios.
Toda la humanidad. Totalidad. Y toda la humanidad le pide a Dios. Pero voy más allá. Toda la humanidad que invoca a Dios recibe de Dios el milagro que está esperando. Sí. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Todos los días gritaron, Señor, socórreme. Y él no dijo, para ver quién gritó más duro. Ah, no, el que va a ser agradecido es a este que le voy a hacer milagro. Dios responde a todo el que le clama. Si Dios no le ha respondido, es porque no ha clamado. Pero si clama, Dios le responde. Pero el problema consiste en que la gente, como decía Osvaldo, creen que esa es una obligación de Dios. Mire, Dios no está obligado a nada. Por lo menos a mí, a Arkelini Agüero, Dios no me tiene nada ni me debe nada. Soy yo la que le debo a Él el perdón de mis pecados, que nunca se lo podré pagar. Servirle toda la vida y vivir para Él la eternidad no va a ser suficiente para pagar todo lo que Él ha hecho por mí, ¿verdad? Pero el secreto está en clamarle a Él. Ellos gritaron a voz en cuello. ¿Y Dios qué, Osvaldo? Dime. Mire, pasa lo siguiente, el Señor me trae esto al entendimiento en este momento. Usted sabe que el Señor, cuando dio la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no que Dios nos quiere ver pobre espiritual en lo material, porque ya pagó un precio para que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza fuese muy enriquecido. No. El que reconoce su necesidad espiritual, que son los pobres en espíritu, como este leproso, va a Jesús. Pero los otros se creyeron ricos espiritualmente, ¿verdad? Siendo pobres. Sintieron que no tenían por qué agradecer nada. Pobres, y siguieron siendo pobres porque realmente caminaron así, porque no hay, como dice Arkelini, registro de que ellos se hayan convertido más adelante, porque si no lo viéramos en otro, mira que los 9 leprosos volvieron y dijeron, ay, pero me di cuenta de aquel que estaba en esa condición, ¿ves? Ajá, sí. Ajá, mira esto. La humanidad entera clama a Dios, porque ¿y a quién puede clamar a usted? O puedo clamar a yo y que le respondan y que lo ayuden, porque con las situaciones que yo tengo, económica, de salud, familiar, la que sea, solo Dios me puede ayudar. Porque de repente vamos a suponer que haya alguien que me aprecie mucho y yo le diga, mire, Cuncho, le tengo una necesidad ahora mismo de pagar un compromiso de $100, por decir algo, por poner un ejemplo. Y pongamos que alguien me aprecie tanto y tenga lo suficiente y me diga, bueno, hermana, aquí están los $100. Pero cuando vuelva a necesitar $100, no me va a mira, ahora necesito 100 más y ahora necesito 100 más. ¿Quién va a estar en eso? Solo Dios puede proveernos para sustentarnos el resto de nuestras vidas. De continuo. Si tengo una situación de salud y alguien me aprecia mucho, pues me puede conseguir una pastilla para el dolor o para la presión o para lo que sea, pero no me puede sanar. El único que puede tener el control de mi salud, que es Dios, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que toda la humanidad clama a Dios por asistencia. Y el que clama, Dios le responde. Sí. Y el que pide milagro, Dios se lo hace. Y el que pide ayuda, Dios lo socorre. Pero ¿y el agradecimiento dónde está? Mire, nosotros vemos siempre milagros en la gente. Siempre, siempre, siempre. En una oportunidad hubo un chico que estuvo muy enfermo, creo que fue con dengue hemorrágico, como que fue. Okay. Y bueno, el muchacho lo daban, listo, ya ese no va para ningún lado, ya ese está listo con esa enfermedad. Y nosotros comenzamos a orar y a declarar palabra, y a declarar palabra, y a declarar palabra, y orar por él, y Dios lo sanó. Los médicos le dijeron, mira, es impactante cómo tú te sanaste de esta condición. Siempre lo invito a la iglesia. ¿Usted cree que ha ido la primera vez para ir a agradecer a Dios? Y yo me pongo a ver, hay personas por las que uno ora. Dios le hace el milagro y ellos adjudican el favor recibido a sus ídolos. Pero solamente los que tenemos la visión clara y vamos ante nuestro Dios a agradecer, Dios nos añade no solo la sanidad o la restauración, sino la salvación y lo que falte en el futuro. Las personas gritan en su angustia porque quieren ser oídas y socorridas para ser librados de su aflicción. El deber ser
sería que el mismo grito que das para pedir ayuda, también lo hagas para dar gracias a Dios. Dice que este hombre vino dando gracias a voz en cuello. Y una de las cosas que he observado por años en las iglesias es que la gente espera que termine la alabanza y la adoración para llegar al momento de la palabra. Porque supuestamente la palabra es la más importante, pero es un grave error. Dios debe ser alabado y cuando le alabamos y le exaltamos, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Vaya que la palabra de Dios es importante. Pero cuando oyes la palabra, tú y yo somos beneficiados. Pero cuando tú y yo alabamos a Dios, estamos dando lo único que realmente podemos brindar a Dios, que es nuestro. Y que cuando llega delante de su presencia es olor grato, verdadera adoración. Decirle cuánto lo amamos, exaltarlo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y cuán agradecidos estamos de sus favores y misericordia para con nosotros. Este hombre era de Samaria. Y si me está diciendo que este era de Samaria, que era un extranjero, quiere decir que los otros 9 eran del pueblo de Dios. Eran judíos. Pero como judíos se creyeron, bueno, ¿y qué tanto puedo agradecer? Esto me lo merecía. Yo soy judío. Mire, amado hermano, amado amigo, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos tiene nada a nadie. Hay gente que le dicen a Dios, bueno, Señor, ¿dónde está mi casa? Bueno, yo no le he pagado ninguna casa a Dios para que Él me dé una. Sí. Pero si voy delante de Él porque necesito un favor, entonces debo de ir con esa mentalidad de una persona favorecida y de una persona que tiene una necesidad para ser socorrido. Y una vez que Él obre, ser agradecido. La gente, yo me doy cuenta por lo general que la gente no es agradecido con Dios. Dan como un hecho que Dios tiene que hacer las cosas. Bueno, Él no es Dios que lo haga. No. Dios no tiene obligación con nadie. Él, al que le clama, Él lo socorre, pero debemos de ser agradecidos para que podamos seguir viendo su favor sobre nuestras vidas. A mí me llama la atención que 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Solo el que vino dando gritos de agradecimiento le trajo como resultado la salvación. Mire, nadie quiere sufrir. Todos queremos que nuestras adversidades sean resueltas. Pero los que buscan de Jesús, muchos, es una salida momentánea a su adversidad. O realmente buscan mover la mano de Dios para que me resuelva ahora, pero no para rendirse a Él como lo que es nuestro Dios. Un Dios es para ser servido, un Dios es para ser adorado, un Dios es para ser proclamado. ¿Qué estás buscando? ¿Una salida momentánea a tu adversidad? ¿O realmente buscas convertirte en alguien que de continuo estará agradecido por sus bondades y por sus misericordias para contigo? Todos queremos recibir de Dios, pero eso sería dar por sentado que Dios está obligado a hacerlo. Dios debe de ser alabado y debe ser adorado cada día, porque sus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. Osvaldo y yo aprendimos un ejercicio. Cuando las situaciones están fuertes, están caóticas, sea con la salud, sea con la economía, sea con lo que sea, nosotros sacamos tiempo para declamar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Señor, en tal oportunidad tuve esta situación y tú me libraste de esta manera. En tal oportunidad tuve enfermo así asado y tú me sanaste. Y cuando nosotros comenzamos a declamar todo lo que Él ha hecho en nosotros, se rompen las cadenas. Si es económica, comienza a fluir. Si es de salud, viene la sanidad. Si es problemas con la familia, que vemos a la familia metido en atolladero, sí, Dios resuelve, porque Dios no es deudor de nadie, pero Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Y el consejo de hoy es: sorprende a Dios con tu agradecimiento y tu alabanza. Y no lo sorprendas
con tu ingratitud o con tu incredulidad. Sí. Porque Cristo en oportunidades se quedó pasmado de ver la incredulidad de la gente. Y dice que cuando una vez él fue a su pueblo natal, no pudo hacer allí milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero en esta oportunidad se quedó pasmado de que sanó a 10 y solo uno fue agradecido. Que seamos ese uno, que seamos esa persona entendida que agradece todo lo que recibe de Dios y que no seamos contados con la mayoría que piensan que es una obligación de Dios servirles y ayudarles. Osvaldo, se nos fue el tiempo. ¿Nos despide en una oración? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos tener compasión de aquellos que realmente están en esa condición y actívanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seamos, Señor, llevados a cumplir propósito de que la gente sea salva, Señor. Bendice a cada uno que oiga esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que se activen en ti. Y bueno, Señor, gracias porque en ti es que tenemos todas las cosas y por tu palabra, Señor. Así que gracias, Señor, bendice esta semana en sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor, y que tengan éxito en todo lo que hagan, sobre todo en proclamar, Señor, a aquellos que están necesitados de ti, que tengan esa lepra del pecado, que puedan salir de su condición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.